¿Qué tal, tercero cuarta? ¿Cómo están? Buena semana. Bueno, arrancamos un poco ya para meternos directamente en la materia. La idea es, después que hayan visto la página del por qué en la parte de antropología, que se encontraron con una breve descripción de lo que es y un video yo les pasé dándole una síntesis, un resumen de a qué se dedica. Recordemos de que habíamos dicho de que la antropología surge con el descubrimiento del nuevo continente desde Europa, desde ese hombre occidental que ya es portador de un tipo de cultura. Se encuentra con el mundo americano y con algunos otros fenómenos de otras islas que no solamente fueron el continente americano. En ese descubrimiento de culturas que eran primitivas, surge la antropología tratando de descubrir, empieza a haber alguien que es similar, pero que lo empieza a describir como algo completamente distinto a su propia cultura, algo que le parece absolutamente novedoso, lo impacta y se empieza a su vez a conocer a sí mismo. En realidad nace con un pecado la antropología, que es el pecado de estas ideas que fueron muy discriminatorias en un contexto muy discriminatorio del mundo europeo sobre las otras culturas. No vino con una aceptación de otras formas de convivencia. Fue descubriendo pensando que su cultura era la cultura valedera, que era la importante, que era la cultura. Y no se podía entender al hombre, a la existencia, al desarrollo, si no fuese por afuera o por dentro de esas formas culturales en donde él pertenecía. Nace con este pecado de querer anular las otras culturas. Se pone por arriba de ellas, las estudia como diciendo que gente rara, que gente extraña. Eso tiene consecuencias en la vida nuestra de común y corriente, porque cuando queremos definir otra cosa, a otro ser humano, lo entendemos desde una separación, desde una discriminación. Entonces le damos como la categoría de es un distinto y está por debajo de aquello que yo entiendo que debería ser. En eso nos tiene que aportar la antropología. Y la antropología cultural trabaja en ese sentido, de tratar de tener una mirada abarcativa de todas las personas, ya sea su origen de religión, de creencias religiosas, de su lugar en el mundo, de su contemplación filosófica, de sus creencias religiosas, de su color de piel, de sus pertenencias culturales, etcétera, 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 de sus decisiones sexuales. Trata de englobarlas, mirarlas, no como un otro, sino entenderlas. Ahí, están ahí, son parte nuestra, de nuestra historia. No lo tengo que separar. Bueno, ese trabajo tuvo que hacerlo durante muchos años la antropología para tratar de sacarse ese estigma que la antropología fue construyendo con una mirada despótica de un hombre colonialista, de una ciencia colonialista que venía pensando que la ciencia era solamente aquello que se había desarrollado y construido en Europa. Entonces, bueno, y en la antropología habíamos dicho trabaja con esa noción de el otro. Nace la otredad como fenómeno, como construcción, como concepto. ¿Por qué? Porque tiene que ver con esto. Voy, me encuentro en una isla o voy, me encuentro en todo un territorio que había sido el continente americano, con civilizaciones que no tienen nada que ver conmigo, y entonces yo las clasifico como que son anteriores y que están muy por debajo de mis costumbres. Entonces un otro, pero un otro en forma despectiva, es un otro que todavía no ha llegado a ser como yo. Es justamente por eso es un otro. Eh, Nace la otredad. Entonces el estudio de los orígenes del hombre, ¿no? Entonces empezó siendo como el estudio de los pueblos originarios, tratando de crecer como disciplina, tratando de crecer como ciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hoy por hoy, ¿de qué nos sirve a alguien que no quiere ser antropólogo, a alguien que no estamos en el nivel secundario? ¿Para qué nos sirve la antropología? Bueno, nos vamos a agarrar de esta que sí nos puede llegar a servir, que es la antropología cultural, aquella que nos puede dar explicaciones de por qué hacemos lo que hacemos y de dónde venimos cada uno de nosotros. Que algunas cosas nos atan
a vos con tu vecino y a vos con el de una persona de Corrientes, de Misiones o del Sur, pero que en definitiva tienen historias completamente distintas. ¿Qué los está sujetando más allá del nombre de argentinos? Los tiene que estar sujetando otras cosas, otros comportamientos culturales. Todos toman mate, por ejemplo, y de ahí empezás a entender vos de dónde venís y el otro por qué es el otro, y el otro no es tan otro, sino que es una parte de vos también. Eso es un poco el sentido de la antropología cultural. La antropología cultural y la antropología en general se nutre de dos disciplinas o de dos ciencias paralelas que trabajan en paralelo, que son la etnografía y la etnología. ¿Qué es la etnografía? Cuando yo quiero hacer esos estudios de esta gente que yo supongo que es completamente distinta a mí, a mis comportamientos y a lo que conozco, me voy a ese lugar de trabajo donde está esta gente. Entonces, por ejemplo, cuando empezó la antropología, se iban donde estaban los pueblos originarios, han venido acá a toda América, lo que hizo Darwin, lo que hizo una cantidad enorme de antropólogos, de ir a convivir a ese lugar donde están los pueblos originarios o aquellas comunidades sociales que van a ser estudiadas desde afuera por una persona que se mete dentro de ellos, pero teniendo en claro que no tiene nada que ver con ellos. Él siempre los va a estudiar desde afuera, desde el portador de una cultura completamente distinta. Esa fue la mirada muy europea que trajo la antropología. Esto fue cambiando, también hoy por hoy se utiliza la antropología que estudia a los pueblos originarios, entonces van a vivir a comunidades en el sur o en el norte, van con los Con en el Chaco, van con los Tobas, van con los Wichi en el sur, van, etcétera, etcétera, etcétera. Conviven con ellos, sin discriminar, sin ponerse por arriba, tratan de ser parte de ellos y después hacen una descripción y un análisis y tratan de conocer sus orígenes, sus historias, tratan de ser parte sin ponerse ni por arriba ni por abajo, solamente tratar de ser parte de ellos para hacer una descripción. Tuvo que pasar bastante agua debajo del puente para que la antropología tenga esta madurez de no creerse portadora de una cultura superior y de ponerse de igual a igual para poder estudiar. Eso es la etnografía. Voy al lugar de campo, ¿no? Y trato de estudiar. O voy a un lugar o trato de hacer una descripción donde hay un determinado núcleo de personas que tienen un determinado comportamiento. Voy a una fábrica, estudio a mis compañeros de trabajo. No les digo que los voy a estar estudiando, simplemente soy parte, como obviamente soy parte todos los días. Y empiezo a hacer una descripción. Después esa es una de las ciencias. Y después, paralela, de las cuales se nutre y utiliza, son herramientas que utiliza la antropología. La segunda herramienta que utiliza es la etnología, que es hacer una descripción de distintas culturas y catalogarlas y estructurarlas. Pueblos originarios, ellos son porque tienen esta historia, tienen sus creencias, vienen de haber luchado y son un desprendimiento y surgen aproximadamente y creen en determinadas cosas y se distinguen, por ejemplo, de los Wichi en tal sentido, bueno, hacen como una clasificación, bueno, etcétera. Esas son las dos disciplinas de las cuales se nutre como herramientas la antropología. Las dos y la antropología en general, la antropología social, que es el estudio de los pueblos originarios, y la antropología cultural, que trata de entender la cultura, tratando de globalizar y tener una mirada integradora, no discriminatoria, siempre van a estar trabajando con un concepto bastante complicado, muy simple para ustedes y para mí, pero complicado, y que la antropología lo va a tratar de retorcer para darle un sentido crítico y científico, que es la cultura. Ya la repetí 500.000 veces en lo que va de este pequeño video, ¿no? Entonces, cultura, el problema de cultura que lo utilizamos justamente todos los días. Y eso trae un arrastre discriminatorio. Cada vez que queremos definir algo que no entendemos, un comportamiento que nosotros consideramos que está equivocado, le referimos de que, y bueno, es un problema cultural. Cuando un comunicador, un periodista está haciendo una descripción, está haciendo un relato, están quemando gomas en la puerta de la casa de gobierno y encima están haciendo choripán. Ese es un problema de cultura, porque está el movimiento de desocupados organizado con palos y están encapuchados y aparte vienen con sus hijos
y están todos bajo el rayo del sol. Y entonces empiezan como, y dice, y bueno, entonces el comentarista que está ese es el relator que está en la calle, y el comentarista que está en el piso, el periodista que está en el piso dice, qué gran problema de cultura que tenemos nosotros los argentinos, ¿no? O sea, él se piensa que tiene una cultura que es completamente superior y ha sido desarrollada, avanzada, a tal grado de que eso se considera civilizatorio, que eso es ser civilizado. Y el otro es el otro justamente, el que está por debajo de esas. Bueno, siempre lo utilizamos en ese sentido, pero todos los días lo hacemos nosotros. Vamos cruzando la plaza y hay un nene o una persona que agarra un paquete de cigarrillos, termina el paquete, lo tira, pum. Oh, esto no cambia más, esto no cambia, esto es un problema cultural grave que tenemos los argentinos. Dice la persona, digo yo, decís vos, dice nuestra madre, nuestro padre, dice la persona que está detrás mirando esa situación. Es un problema cultural. Yo atravieso la plaza de la Ferrer y veo de que a las 10 de la mañana están comiendo un pancho lleno de sabor a las 10 de la mañana. Entonces yo digo, yo no puedo entender esta gente. Yo no la puedo entender. A las 10 de la mañana, con lo poco nutritivo que es ingerir eso, ¿por qué no les dan un plato de leche a sus hijos? ¿Por qué no les dan una buena alimentación? ¿Por qué no le compras una banana, que es mucho más barato que un pancho? Bueno, yo me creo portador de un saber y de un conocimiento y unas determinadas costumbres que me colocan supuestamente por arriba de esas costumbres que no logro entender. Ese es el problema discriminatorio que tenemos cuando nosotros nos queremos parar desde otro lugar cultural. Entonces, ese es el gran problema que tiene el término cultura. ¿Cómo lo podemos trabajar? ¿Cómo lo vamos a estar trabajando en antropología? Para que no sea un estigma sobre el otro, para que no sea una carga de discriminatoria sobre el otro. Lo que vamos a tratar de manejar es de que la cultura engloba a todas las personas, primero y principal, es universal y que todas somos portadoras de cultura. No importa cuál, no importa si te gusta o no, es portadora de cultura. Porque aparece de que cuando yo le digo es un problema cultural o es un problema de cultura, parece que o algunos la tienen y otros no la tienen. Y si la tienen, es muy por abajo de lo que yo pude llegar a acercarme. Lo que yo me elevé por arriba, yo soy producto, yo pude estudiar, fui a la universidad, laburé, estoy trabajando, tengo un sueldo, y entonces aquellas personas es una cuestión de cultura. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es otorgarles la misma cultura que tengo yo para tratar de nivelar a todos. Bueno, vuelvo sobre este gran problema que tenemos sobre el concepto de cultura, que trata de justificar un montón de desigualdades sociales donde el problema no está en las distintas culturas y de que el problema es el otro, sino de que justifica un montón de realidades que son parte a problemas políticos, culturales y sociales y que no tiene que ver con el problema de esa persona. Bueno, entonces, primero entender de que la cultura somos todos parte de una cultura, de que es universal y que es propio del ser humano. No es de que hay algunos que tienen y otros que no tienen. Primero, es universal, es propia de todos los seres humanos, de todos los seres humanos. Decítelo fuerte a vos mismo. No entiendo por qué lo hace, pero es un ser humano y lo tengo que respetar. Primero y principal, eso. El otro. La capacidad creadora que tiene ser portador de cultura. Cultura es transformación. Cultura es la capacidad que tiene el ser humano de crear constantemente. Cultura es esto que me permite a mí ir desarrollando nuevas actividades y de que yo voy dejando referencias sobre mi modo de vida y las voy desparramando y voy haciendo huellas en las cavernas, huellas en los puentes y pongo te amo mi amor o aguante Jorge o viva Boca. Voy haciendo huellas o aquellos que van a la montaña de Córdoba y ponen saludos desde acá con aerosol en algo que es una reliquia, algo que es el hábitat natural, bueno, y lo ensucian.
Bueno, pero es inherente, es propio del hombre de querer ir dejando huellas porque va construyéndose a sí mismo, va queriendo transformar y cada vez que quiere transformar quiere dejar una huella, hace poesía, hace danza, eh, hace sillas, hace vajillas, hace platos, hace obras de arte y va dejando huellas, hace edificaciones, o hace pirámides o hace torres enormes de 500.000 pisos de altura y trata de llegar al cielo y trata de llegar a otros planetas. Va dejando huellas, quiere abarcar. Y todas quieren hacer lo mismo. Así que bueno, estos son como los dos elementos fundamentales que distinguen al concepto cultura. Todos somos parte de una cultura, todos somos parte integrante. Y el otro concepto que me estaba olvidando, es de que justamente la cultura es algo que nos cosifica, nos da consistencia, nos estructura y nos teje en sí mismo, nos da coherencia, hace una cohesión de un grupo humano. Entonces, eso te hace un lugar de pertenencia. ¿Qué significa? Voy a Europa y encuentro a alguien que toma mate y me siento identificado con 2, 4, 5 argentinos o argentinos uruguayos, ¿no? Porque también toman mate, y ya te da una coherencia, te da una estructura. Todos aquellos que... Eso es un fenómeno que también es portador el concepto cultura. Estructura a las personas y le da una coherencia, una cohesión, los cohesiona. Cohesiona significa que los junta. Entonces, ¿qué es ser argentino? Es nada y es un montón de cosas. Vos te podés considerar argentino no por unos limítrofes, unas líneas divisorias que solamente figuran en el mapa, sino por todo aquello que hace a tu comportamiento y que te identifica con aquello que querés, que amás, etcétera, etcétera, etcétera. Tus amigos, tu barrio, eso puede ser tu cultura. Puede ser la actividad de tomar mate. Por eso lo voy a repetir muchas veces, esto de ir a Europa. Yo nunca fui, pero es como un elemento de decir, tomo mate, loco, dale. O vas a un lugar, a una familia y te dicen, ¿querés tomar? ¿Tomás mate? Sí, tomo, dale, por favor. O cuando yo voy a dar clase presencial y le digo, profe, ¿toma mate? Sí, por favor, convidame. Es algo que nos unifica. Todos aquellos que... Es un poco el estudio sociológico que descubrió Facebook, que el hombre por naturaleza tiende a juntarse con los que simpatiza, con algo que le da coherencia, con algo que lo junta. Entonces Facebook unificó primero a todos sus conocidos y después, descubriendo esta cuestión, empezó a unificar a los egresados del colegio secundario. Vos empezás a buscarlos de tus compañeros de secundario. Y así, los fanáticos del auto Chevrolet, los fanáticos de la música de rock and roll, los fanáticos de los años 80, y tenés grupo de lo que te imagines. Eso fue un estudio que hicieron, que tiene que ver con algo muy nuestro, del hombre en general, del ser humano, perdón, que tiene que ver con esto que nos estructura, todo aquello que nos estructura y nos junta, nos cohesiona. Eso es otro elemento portador de la cultura. Todos estos elementos que acabo de nombrar, que es universal, de que todos somos portadores de cultura, de que nos unifica, nos cohesiona y nos estructura en algo, en grupos determinados, y de que es la capacidad creativa, creadora y transformadora del hombre, del ser humano. Eso es lo que esos elementos tratan de escaparse velozmente de aquella noción de cultura que trata de discriminar a un otro y ponerlo en un lugar distinto, pero por abajo de lo que soy yo. Así que bueno, esos son el concepto de cultura que vamos a tratar de manejar de manera compleja. Todo es cultura, todos la tenemos, todo es capaz de ser transformado y no está ni bien ni mal. Todo es cultural. Y también tiene que ver con una construcción social histórica. Y hay tensiones políticas propias de su época. Eso también es la cultura. La cultura es la concentración de las disputas políticas de ese contexto determinado.
Todo lo que nosotros somos también tiene que ver con nuestro aspecto histórico, que está concentrado en la forma que somos. Ser argentinos son las disputas que tuvimos nosotros entre querer ser occidentales y eliminar a los pueblos originarios y a las culturas afro, y al gaucho eliminarlo, para tratar de que prime un concepto o un ciudadano más parecido al europeo, tratando de tapar a lo que nosotros más éramos, que era lo autóctono. Esa tensión está hasta el día de hoy, tratar de querer ser algo que nunca pudimos ser y tratar de eliminar a eso que pertenecemos. Hasta ahí, porque si no se complejiza más y se hace más interesante, pero también más difícil. Tranquilos, vamos despacio. Les dejé una pequeña actividad para trabajar esto, para que ustedes ya se conviertan en antropólogos. Todo aquello que nosotros le ponemos ciencia, no hay que hacer 10 años de universidad, 5, 6, 7 y tener un título, etc. Se puede hacer haciendo, hay que ser siendo. No hay que decir voy a ser y espero que alguien me diga cuándo soy. Bueno, vamos a ser antropólogos a partir de hoy. Hay una actividad en donde ustedes se tienen que convertir en antropólogos, donde tienen que hacer un trabajo etnográfico, si quieren, de descripción. Y vamos a utilizar siempre para describir, en la actividad te va a pedir eso, o no sé si está aclarado, después lo puedo aclarar o después se lo aclaro por el grupo de WhatsApp, pero de que sí utilicemos ciertas categorías que tienen que ver con definiciones para tratar de hacer ampliar la descripción de cómo es nuestro núcleo. Género, clase, ¿no? ¿Qué clase somos? Clase media, vivimos a partir de lo que es la venta de, no sé, tenemos un mayorista de artículos de limpieza, o tenemos mueblería, o somos todos trabajadores, trabajamos en fábrica, mi tío trabaja en un frigorífico, yo soy ama de casa. Mis hijos trabajan en un comercio. Bueno, tratar de hacer una descripción de clase. ¿A qué clase perteneces? ¿Sos dueño de fábricas? Que serías portador y propietario. Eso es importante, esas definiciones, ¿no? Como es, ¿dónde estás ubicado? ¿Cómo está ubicado aquello que querés describir también, ¿no? Después lo otro de género. ¿Cómo es el comportamiento del género en ese núcleo que vas a querer describir? Bueno, como dos elementos importantes que vamos a hacer hincapié para ir tratando de crecer nosotros mismos cuando hacemos esa descripción. Alimentarnos de esos conceptos, de saber quiénes somos, cómo nos comportamos, por qué se comportan así, porque como se comporten ellos así, también va a dar explicaciones sobre quién soy yo. Así que bueno, eso, espero que les sirva este video. Nos estamos hablando, cualquier duda ya saben, me pueden consultar.